Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Y el video de hoy es un video que traigo muchísimas ganas de hacer desde hace varios años, y ahora por fin decidí hacerlo. Y es mi top 10 de las mejores películas para ver en Navidad. En este caso son el top 10 de mis favoritas y quiero que me acompañes a verlo. ¡Vamos! 10. Y en el número 10 tengo este cuento que tienes que ver o leer siempre en Navidad, que por supuesto es este clásico de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. Tiene un mensaje maravilloso y a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que lo escribieron y que todos casi lo hemos visto, sigue estando vigente y no sabe a viejo. En cuanto a las películas de este clásico, hay muchísimas que puedes buscar. Nuestro catálogo de películas navideñas está lleno de versiones de esta historia y la mayoría se apegan bastante a la historia original. Pero hay dos en particular que yo quisiera recomendarte, que es la primera, la versión de 1984, la versión de George C. Scott, que aunque está viejita, ya se ve como tele viejita, es muy apegada al libro y está muy bien hecha. Y la segunda que te quiero recomendar es del 2009 y se llama Los fantasmas de Scrooge. Por lo menos así le pusieron aquí en México, porque no sé por qué les encanta cambiar el nombre, porque en realidad se llama igual en inglés A Christmas Carol, que en realidad tampoco es un cuento de Navidad, es más bien como un villancico de Navidad, pero bueno. Todos lo conocemos como un cuento de Navidad. Esta versión del 2009 está muy bien hecha. Es una película animada que hizo Disney con la actuación maravillosa de Jim Carrey y con el sello Disney que nos encanta a chicos y a grandes. Pero si no te traen alguna de estas dos versiones, porque una es más viejita y la otra es más familiar o infantil, escoge cualquier versión de este cuento porque la historia no te la puedes perder cada Navidad. Y si quieres profundizar aún más en esta historia, te recomiendo esta película que es bastante nueva y que se llama El hombre que inventó la Navidad. Y es una versión de cómo podría haber escrito Charles Dickens este maravilloso cuento. 9. De ahí nos vamos al número 9 y en este, por supuesto, tendría que estar The Grinch. El Grinch es un personaje escrito por el Dr. Seuss que es un ícono de esta época navideña. Y eso es básicamente porque odia con todas sus fuerzas la Navidad. Y eso hace que mucha gente se identifique con él. Existen tres versiones cinematográficas. La original de 1966, que yo creo que fue una película hecha para la televisión, es muy cortita, dura apenas de 20 a 30 minutos y que tiene el crédito de haber creado las canciones que en las siguientes películas también escuchamos. Esas canciones clásicas del Grinch son de esta versión animada. Además de que las nuevas películas también se basaron bastante en la estética de esta película animada para crear el mundo del Grinch. La versión del 2000, que es la versión de personas, como en live action, digámoslo así, que es en la que Jim Carrey hace al Grinch, fue dirigida por Ron Howard y desde mi punto de vista está muy bien escrita esta película y está excelentemente bien adaptada este cuento de apenas 20 a 30 minutos a un largometraje hecho y derecho. Se le dio mucha más complejidad a la historia, lo que la hizo más adulta. Además, cabe destacar que las caracterizaciones son espectaculares y que aún 20 años después de que se estrenó, no se ve vieja. Las actuaciones están fenomenales y es una película que desde mi punto de vista vale mucho la pena. Y la última versión que yo encontré fue la del 2018, hecha por Illumination Entertainment, que es el estudio que hizo a los Minions y Mi villano favorito y esas. Debo decir que esta no es mi favorita porque siento que simplificaron demasiado la historia, la quisieron hacer como muy para niños y siento que perdieron como el foco de lo que es la historia en realidad. Entiendo que la hicieron muy infantil para tirarle al público joven y aunque la animación 3D está muy bien hecha, no soy fan. No soy fan del diseño de los quienes están hechos como unos minions peludos. Le quisieron dar unos giros ahí con Cindy Lou, que quiere ser una chica más rebelde que quiere atrapar a Santa Claus. No fui fan. Definitivamente me quedo con la relación de Jim Carrey y su preciosa, hermosa Cindy Lou. 8. Y en el número 8, por supuesto, tengo a El Expreso Polar. Esta es una de las películas más icónicas que encontré para que te empapes del espíritu de la Navidad. Es la historia de un chico que está dejando de creer no solo en la Navidad, sino en los demás y en sí mismo. Y es todo el camino que él tiene para reencontrarse. El viaje en el Expreso Polar lo hace replantearse las cosas. Y la película tiene el plus de que es totalmente animada, así que Tom Hanks pudo hacer varios personajes en la misma película. Sin duda alguna, es un must de Navidad. 7. Y en el número 7 tengo esta película que es Elf, el duende. Esta maravillosa comedia del 2003 es la historia de un humano que es adoptado por uno de los elfos de Santa. Al crecer se da cuenta que no pertenece mucho a este lugar, por lo que sale al mundo a buscar a su verdadera familia. Debo admitir que me tardé muchísimos años en verla porque no soy fan del humor de Will Ferrell, de repente me parece muy estúpido. Pero al verla me arrepentí de no haberlo hecho antes, ya que su comedia va perfecta con el tipo de inocencia que maneja este humano al creer que es un duende, y que además se ve atrapado en una gran ciudad. Es una gran película de Navidad con muchas risas y muchos momentos muy conmovedores. Vale muchísimo la pena, así que si no la has visto, corre a verla ya. 6.
En el número 6 tengo una película maravillosa, está preciosísima, se estrenó en Netflix y por supuesto estoy hablando de Klaus. Y nos trae una versión sobre los inicios de Santa Claus. La animación está hermosa y además lo que más me gustó es que es muy oscura al principio. De hecho podrías creer que estás viendo una película de Tim Burton. Podría vivir perfecto con El cadáver de la novia o El extraño mundo de Jack. La historia está muy bien escrita, muy bien animada, muy bien actuada. En fin, creo que es una película que se va a volver un clásico de Navidad y que año con año vamos a querer ver. Me volví fan. 5, Y en el número 5 tengo una película con la maravillosa, fabulosa Khaleesi Emilia Clarke. Por supuesto, estoy hablando de Last Christmas. Me gustó mucho porque es una versión bastante realista. Me sentí muy identificado con ella porque es una actriz que está desempleada, que está buscando trabajo por todos lados. Va a audiciones, va a esto, va al otro. Y no quiero contar demasiado porque no quiero spoilearla. Y además es muy reciente. Lo que sí te puedo decir que es una historia de amor hermosa. Es una gran comedia romántica. Tiene muchísimas risas. Tiene muchísima lágrima también. Es una película que de verdad te llega y te pega. Y se volvió una de mis películas de Navidad favoritas por la historia, por la vuelta de tuerca, por todo lo que tiene. Porque hace mucho no veía una película que me sorprendiera como me sorprendió esta. No voy a hablar más de ella por el momento porque de verdad quiero que vayas y la veas, porque es una película que no te puedes perder y que va a ser de tus favoritas cada año. 4, Y en el número 4 pongo una película que fue una gran sorpresa para mí, ya que yo no había visto la primera parte y esta es una secuela, y es por supuesto La Navidad de las Madres Rebeldes. Navidad de las Madres Rebeldes, o como se llama en inglés, A Bad Mom's Christmas, es en realidad la secuela de Madres Rebeldes, que no tiene nada que ver con la Navidad. Pero esta entrega es justamente en la época de Navidad, cuando las madres de las tres protagonistas vienen a visitarlas para esta época. Me arrancó carcajadas de principio a fin y además tiene un muy buen mensaje para llenarte del espíritu de esta época. Está muy bien escrita, está muy bien actuada y el cast es espectacular. Con actrices desde Mila Kunis hasta Susan Sarandon, esta película se convirtió rápidamente en una de mis favoritas para convertirse en un clásico de Navidad. Si te quieres pasar una Navidad muy divertida, te la recomiendo. 3, Y en el número 3, por supuesto, no puedo dejar fuera este clásico de Navidad, que es Mi Pobre Angelito. Pero únicamente quiero tomar las dos primeras entregas, que son en las que sale Macaulay Culkin. En estas dos películas se cuenta la historia de Kevin, que al tener una discusión fuerte con su familia, desea que desaparezcan por completo del planeta. Y su deseo se cumple de alguna manera, dejándolo absolutamente solo en casa y solo en Navidad. Además de que la trama con los ladrones es muy graciosa, lo que más rescato y lo que más amo de este par de películas es la relación de Kevin con su mamá. La actuación de Catherine O'Hara es maravillosa y a pesar de que la he visto muchas veces, siempre me conmueve hasta las lágrimas. También hay una historia secundaria en cada película, la primera con un vecino que tiene una pala de nieve y la segunda con una indigente que vive alimentando a las palomas de Central Park, que nos dan un muy bello mensaje para siempre mirar más allá de las apariencias y fijarnos en la esencia de las personas. En verdad creo que Mi Pobre Angelito es imperdible. 2, Y en el número 2 tengo una de las comedias más divertidas de Navidad, que por supuesto es Una Navidad de Locos. Cada vez que la veo me sigue sacando muchísimas carcajadas y eso que ya la he visto muchísimas veces. En esta película Tim Allen y Jamie Lee Curtis son una pareja que recibe una llamada por teléfono de su hija para decirles que no va a poder pasar Navidad con ellos. Y entonces lo que ellos deciden hacer es saltarse la Navidad. Con esta película te garantizo muchas carcajadas y muy buen sabor de boca. La escena del Botox es una obra de arte en cuanto a la dirección y a la actuación de la comedia, y a pesar de los años sigue siendo de mis favoritas. 1, Y así hemos llegado a la número 1. Y en esta puse una película que ha marcado todas mis navidades y es por supuesto La Santa Cláusula. Otra divertida comedia que también tiene como protagonista a Tim Allen. Y vemos la historia de un ejecutivo que por accidente tira a Santa Claus de su azotea y que se ve en la necesidad de suplirlo a pesar de que no es fan de la Navidad. Vemos cómo la magia de la Navidad va transformándolo por completo desde su corazón. Y es una película que tiene una historia fenomenal. Se han hecho ya 3 entregas de esta película, pero las que más yo recomiendo son la 1 y la 2. La Santa Cláusula es y será para mí la reina de las películas de Navidad. Y así terminó este top 10 en el que espero que veas tú todas las películas. Quisiera que me dejaras en los comentarios cuál es tu favorita de las que yo dije aquí, y sobre todo si hay alguna que yo no haya mencionado que tú crees que debería estar en esta lista. Llegamos a suficientes comentarios, en una de estas hago la siguiente parte el año que entra. Dime en cuál no estás de acuerdo conmigo. Por supuesto, suscríbete, déjame un comentario bonito y compárteme para llegar a más personas. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! ¡Feliz Navidad!